Bien, la semana pasada nos quedamos en la parte de polarización del transistor. Entonces vimos dos circuitos que en realidad es el mismo, que es la polarización con resistencia de emisor o sin resistencia de emisor, ¿vale? Entonces este es el último circuito del que hablamos, en el caso de que tuviéramos una resistencia de emisor, y también estuvimos viendo pues eso, cómo utilizando las hojas de fabricante del transistor, decidir dónde escoger, en qué zona escoger ese punto de polarización, ¿vale? Entonces, pues bueno, como ya visteis un poco la semana pasada, pues las cosas es un poco a ojo, ¿eh? O sea, decir, pues vamos a poner la recta de carga por aquí y escoger un punto determinado, ¿eh? A ver, teníamos por aquí. No sé si quedó por aquí, eso es, se quedó por aquí pegada alguna gráfica. Es decir, pues bueno, para que escojamos una zona en la que el transistor trabaje más o menos en la parte lineal y eso. Esto que estuvimos explicando lo tenéis también desarrollado en los apuntes de la asignatura que los tenéis en reprografía. En el tema 2, pues a partir de las páginas... ¿Qué número de páginas es este? La página 21 o 22, 20, 21, 22, tenéis desarrollado esta parte de la polarización y de cómo escoger esta zona. Bien. Vale. Bueno. Entonces, pues este se ha dormido. Se me ha dormido, se me ha descargado, se ha muerto. ¿Qué le ha pasado? A la tablet. Vale. Ya estamos aquí. Bien, entonces, polarización. ¿Vale? Entonces hemos visto, ¿esto cómo lo llamábamos? Eso es, polarización por divisor de tensión. Es la que vimos la semana pasada, ¿vale? Y habría polarización por base y estaría también polarización y por realimentación de colector. Bueno, esa sería la última tipo de polarización. Entonces, la polarización por base, ¿en qué consistiría? Yo tengo el transistor alimentado a la tensión de alimentación, aquí tendría la resistencia de colector
Aquí tendría la resistencia de base y la base del transistor. Entonces quiero mantener una determinada tensión colector-emisor y una determinada corriente de colector, ¿vale? Entonces esta corriente de colector junto con esta tensión colector-emisor forman el punto de polarización, igual que en el caso anterior. Entonces, un ejemplo. Vale, buscamos una corriente de colector de 2 miliamperios y una tensión colector-emisor de 5 voltios. Esto será el punto de polarización. Y, pues, por ejemplo, la tensión de alimentación del circuito es 12 voltios. ¿Vale? Vale, pues entonces, a partir de estos valores, la resistencia de colector, que será la tensión que tenemos en este extremo de la resistencia, que es VCC, menos la tensión que tenemos en este extremo de la resistencia, que es tensión colector-emisor, partido por la corriente de colector. ¿Vale? Entonces, calculadora. Será 12, que está en la de... Será 12 menos 5, 7, partido por 2 miliamperios, pues lo que nos dé son K, 3K5. Y la resistencia de base bueno, sí, me falta poner cuál es la beta. Vamos a poner que es de 500. Bueno, pues entonces la corriente de base es la corriente de colector partido por la beta, 2 miliamperios partido por 500, partido por 500, 4 microamperios. ¿Vale? Entonces la resistencia de base pues será la tensión que tenemos en este extremo de la resistencia, que es VCC, menos la tensión en el otro extremo, que es la tensión base emisor, partido por la corriente de base. 12 menos 0,7 partido 4 microamperios. Esto va a salir un montón de 12 menos 0,7 partido por 4, lo que dé son millones de ohmios. 2,825 por 10 a la 6 ohmios. ¿Vale? Si volvemos a cerrar la tabla esta. La tabla de los valores de resistencia al 1%, tendríamos una resistencia de 3
48 Ks y de 2,87 millones de ohmios. Vale, pues bueno, pues esta sería una polarización posible. ¿Cuál es el problema de este diseño? Pues la fuerte dependencia de la tensión colector-emisor por la ganancia estática de corriente, la beta del transistor. Porque si por ejemplo, si la beta es igual a beta más un 10%, ¿qué pasa con la tensión colector emisor y con la corriente de colector? Vale, pues vamos a verlo con estos números. Vamos a usar los números teóricos, ¿no? Entonces, si la beta cambia un 10%, como la corriente de colector es la corriente de base por la beta, la corriente de colector sería 4 microamperios por 550, que sería ahora la nueva beta incrementada en un 10%. Y estos son 550 por 4, 2200. Microamperios, vamos a ponerlo miliamperios. 2,2 miliamperios. Y la tensión colector-emisor será igual a la resistencia de colector multiplicado por la corriente de colector, o sea, los 2,2 miliamperios por los 3,5 K por 3,5, 7,7 voltios. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que tenemos que la corriente de colector con respecto al punto de polarización ha aumentado un 10%, pero la tensión colector emisor ha tenido una dependencia mucho más fuerte, o sea, donde decíamos 5 voltios, pues tendríamos 7,7 voltios, ¿vale? Entonces, hay una dependencia muy fuerte del valor de esta ganancia. Y por eso, este montaje, aunque en principio es más sencillo, porque utiliza una resistencia menos respecto al primer montaje, nos hemos ahorrado una resistencia. Respecto a este montaje, nos hemos ahorrado esta resistencia R2, pero el sistema pues es mucho más inestable. Vale. Bueno. La otra variante sería el circuito por realimentación de colector.
¿vale? Y el circuito por realimentación de colector, tendríamos la resistencia, la tensión de alimentación, colector, la base y ahora la resistencia de base la pondríamos aquí. De nuevo tendríamos aquí la tensión colector-emisor y la corriente de colector. De nuevo el punto de polarización está establecido por esta corriente de colector y esta tensión colector-emisor, ¿vale? Vamos a tomar los mismos datos que en el caso anterior. Quiero una corriente de colector de 2 miliamperios, quiero una tensión colector-emisor de 5 voltios, tengo una tensión de alimentación de 12 voltios y un transistor con una ganancia estática de corriente de 500, ¿vale? Estos serían mis datos del problema. Vale, pues la resistencia colector va a tener exactamente el mismo valor que antes, ¿eh? Va a ser VCC menos la tensión colector emisor partido por la corriente de colector. Entonces serán 12 menos 5 partido por 2 miliamperios 3K5. Bien. La corriente de base será la misma. Corriente de colector partido por beta, 2 miliamperios partido por 500 será 4 microamperios, ¿vale? Y la resistencia de base es lo que ahora va a cambiar. Porque claro, será ¿qué tensión? Será la tensión que tenemos en este extremo de la resistencia menos la que tenemos en este extremo de la resistencia, porque la corriente de base por la resistencia circula de esta forma. Entonces será igual a la tensión colector-emisor menos la tensión de base partido por la corriente de base. O sea, 5 menos 0,7 partido por los 4 microamperios. No, 0,075 por 10 a la 6 ohmios, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es la única diferencia de este circuito con respecto al anterior? Pues que la resistencia de base sale más pequeña, ¿eh? Entonces, en el otro caso nos salió una resistencia de casi 3 millones de ohmios, 2,82 millones de ohmios, y aquí sale una resistencia solamente de 1 millón de ohmios, ¿vale? De nuevo, el sistema es tremendamente dependiente del valor de la beta. Caso de que la beta se incremente en un 10%, pues, por ejemplo, al aumentar la temperatura. Bueno, pues la nueva corriente de... No, perdón, corriente de base no. La nueva corriente de colector, como ya hemos dicho, sería 2,2 miliamperios Aquí es que aquí hay un problema adicional, y es que la propia corriente de base depende de la tensión colector emisor. Entonces
la corriente de base es la tensión colector emisor menos la tensión de base partido por la resistencia de base. Y a su vez la tensión colector emisor es igual a la tensión de alimentación menos RC por IC. O sea, y la corriente de base es la corriente de colector partido por la beta. Entonces, si lo ponemos todo esto en función de la corriente de colector, ¿qué tendríamos? Que la corriente de colector partido por la beta es igual a VCC menos RC por IC menos VB partido por la resistencia de base. O sea que tenemos aquí que la corriente de colector partido por la beta más RC partido por RB por la corriente de colector es igual a VCC menos VB partido por la resistencia de base. VCC es una constante, VB es una constante, ¿vale? O sea que al final la corriente de colector es igual a VCC menos VB partido por la resistencia de base partido todo por 1 más 1 partido por beta RC partido por RB. O VCC menos VB partido por la resistencia de base por, aquí tendríamos factor común beta RB partido por RB más beta RC. ¿Vale? Y esta sería la nueva corriente de colector. O sea, sería 12 menos 0,7 partido por 1,075 mega ohmios por, y ahora sería esto 550 por 1,075 mega ohmios partido 1,075 mega ohmios por 550 3K5. Vale. Y esto nos va a dar 12 menos 0,7 0,75 son microamperios. Pues esto será 10,51 por 10 a la menos 6. Y esto otro será 550 por 1,075 unos 3 partido por 0,75 1, 2, 3 más 550
y esto es el denominador. Vale. ¿Dónde estás? 1 partido por X. Esto. Por 550 por 1,75. Y esto por 10,51. No. Empezamos de otra vez. 0,75 millones de ohmios por 550, no, más. Esto es un más, no es un por. 500. Barato. 150 por 3.500 más 3 es esto. Ahora, 1 partido por esto por 550 por 1,075. Vale, 197 por 10,51. Vale. Y esto son... Vale. Entonces, esto serían 2,071 miliamperios. Si no he hecho mal las cuentas, que hay muchas posibilidades. Pero bueno, no, tiene buena pinta. Así que la tensión colector-emisor será 12 menos RC por IC. O sea, será 3.500 por 0,002071 menos 12, 4,75. 4,75. ¿Vale? Bien, entonces, con respecto al caso anterior, fijaros, esta conexión de esta forma, ¿qué es lo que consigue? Que sea un poquito más estable. O sea, antes se nos iba la tensión colector-emisor a 7,7 voltios. O sea, había una dependencia más fuerte del valor de la beta. Y en este caso, pues es un poquito más estable. ¿Vale? Pero en cualquier caso, pues es más inestable que el caso de la polarización con divisor de tensión. ¿Vale? Entonces, de estos 3 montajes, el montaje que utilizaremos siempre para fabricar amplificadores será la polarización por divisor de tensión, porque es la que un poquito nos garantiza más que el circuito sea estable. ¿Vale? No.
¿Tienes alguna pregunta hasta aquí de esta parte de polarización? A ver si encuentro algún examen. Noviembre. ¿Vas a subirnos algún examen para practicar y eso? Están en el Moodle, Ah, vale. creo. Vamos a mirarlo. No están todos, pero yo creo que hay un número bastante significativo. A ver, aquí tenemos el Moodle, presentaciones. Entonces, veis, tenéis aquí exámenes de cursos anteriores, que yo creo que tenéis acceso vosotros, que es un zip y tenéis ahí un montón, no sé, a ver, dice un montón, a ver cuántos son realmente. Bueno, tenéis 2, 4, 6, 8, tenéis 11 exámenes, ¿eh? Entre el año 2013 y el año 2016. Pues bueno, si os parecen pocos o acabáis con ellos, pues me lo decís y subiría alguno más. Pero son muy parecidos a... Vale. Entonces tenemos este examen aquí. Entonces en pues se nos pide primero determinar el valor de las resistencias de polarización. ¿Eh? Oye, este es un poco raro. Este segundo también es raro. Vaya, este es más raro, porque este es otro montaje que no hemos visto todavía. A ver, uno que se parezca más a los que hemos hecho de momento. Este será de digital. Sí, este es de digital. Entonces no me sirve tampoco. Este es un examen final. No, otro digital. Este sí que sería muy parecido. ¿Vale? Es este mismo montaje que hemos visto hasta, hasta ese momento. Bien, entonces podríamos copiar el montaje aquí. Podríamos copiar el montaje aquí y ahora apuntar las características que nos dice
el examen. Aquí a un lado, la pizarra. Porque lo he perdido. Aquí estás. Vale, entonces me dice que la beta del transistor, es de 200, la tensión de alimentación es de 18 voltios, la tensión colector-emisor es de 6 voltios y la corriente de colector de 3 miliamperios. Y las resistencias R1 y R2 nos dan los valores. Esta es de 220 ohmios y esta es de 2K. ¿Vale? Bien. El efecto de los condensadores es actúan como un cortocircuito para la corriente alterna, pero en el caso de la corriente continua, pues son un circuito abierto. Entonces digamos que este condensador pues es como si no estuviera, si esto fuese un interruptor abierto, y entonces no nos importase qué es lo que ocurre en este circuito. Aquí es lo mismo, esto como si fuese un circuito, un interruptor con un circuito abierto, y esto es como si fuese un interruptor con un circuito abierto para la corriente continua, que es lo que nos está preocupando en este momento, ¿no? Y aquí tendríamos la tensión VCC, ¿vale? Bueno, pues con estos datos, pues vamos a pasar a polarizar el sistema. Bien, entonces, si nos dan el valor de las resistencias de emisor, recordar que ya dijimos, para poder, cuando tenemos resistencia de colector y resistencia de emisor, tenemos que tener alguna regla que nos indique cómo tenemos que repartir estas dos tensiones, o otra opción es esta que nos dan aquí. Nos dicen cuál es el valor de una de las dos. Entonces, la tensión de emisor será la resistencia de emisor RE1 más RE2 multiplicado por la corriente de colector. O sea, 2K más 220 multiplicado por 3 miliamperios. O sea, 2220 por 3 será 6,66 voltios. ¿Vale? Venga. Entonces con esto ya podemos calcular cuál es la resistencia de colector, ¿no? Porque aquí tendremos la tensión colector-emisor, y aquí tendremos la tensión que hay en el colector. O sea, será VCC menos la tensión que tengo en el colector partido por la corriente de colector. RC será VCC menos, ¿cuál es la tensión que tengo en el colector? La tensión colector-emisor más la tensión de emisor, o menos la tensión colector-emisor menos la tensión emisor, partido por la corriente de colector. O sea, 18 menos 6 menos 6,66 partido 3 miliamperios. Esto va a ser sobre unos 2K. 18 menos 6 menos 6,66 partido por 3, y lo que nos des en K. 1K78. Vale. Entonces, la corriente de base es
la corriente de colector partido por la beta, los 3 miliamperios partido por 200. Esto va a ser partido por 215 microamperios. Vale. Y lo que llamamos la corriente I1, la corriente de polarización de la rama de resistencias R1, R2, 20 veces I sub P, 300 microamperios, 0,3 miliamperios. Vale, así que la resistencia R2, que será la tensión emisor más la tensión base emisor, partido por la corriente I1. O sea, los 6,66 más 0,7 partido 0,3 miliamperios. No. 66 más 0,7. No, esto no. Esto está hecho. 6,66 más 0,7 partido 0,3 nos dé en K 24K53 y R1 será VCC menos esta tensión VE más VBE partido I sub 1, la tensión que tenemos en la base. Esta tensión que tenemos en la base será VE más VBE. Que será 18 menos 6,66 menos 0,7 partido por 0,3 25K46. ¿Vale? Bueno, pues estas serían las resistencias de polarización que tendríamos para conseguir este punto de polarización. Este otro circuito. Vale. Aquí ahora tenemos una beta de 500. Tenemos una corriente de colector de 0,3 miliamperios. Tensión colector emisor igual a 5 voltios. Tensión VCC igual a 12 voltios. Esta es la VCC. Y la RE es igual al valor que tenga RC. ¿Vale?
es el mismo valor. Bueno, pues con estos datos, ¿cuál sería el punto de polarización? Igual que en el caso anterior, como estamos en corriente continua, podemos considerar que los condensadores no existen y lo que nos queda es el circuito de polarización básico, independientemente de este otro circuito que se utiliza para el funcionamiento en corriente alterna, ¿vale? Que es lo que veremos en la siguiente clase, ¿no? Cómo es esa parte de corriente alterna. ¿Pensáis vosotros en 5 minutos cómo sería? Intentar hacerlo. Porque si no lo intentáis hacer, así si os surge alguna duda, pues podemos ver esas dudas o esos problemas que tengáis.
Digo, ¿ha salido o no ha salido? ¿Estáis todavía con ello? Bueno, vale, pues voy a resolverlo yo ya. ¿Mm? Entonces, venga, la corriente de
Perdón, otro lío que tenía por ahí. Bueno, vamos ya. Ahora ya sí que os tiene que haber dado tiempo de dar vuestra solución. Venga, entonces, estábamos diciendo, tenemos aquí la corriente de colector, tenemos aquí la tensión colector-emisor. Claro, ¿cuál es el efecto de que la resistencia de emisor sea igual a la resistencia de colector? Pues que la tensión de emisor tiene que ser igual a la tensión que caiga en la resistencia de colector, ¿vale? O sea, esa tensión se tiene que repartir por igual. ¿Y cuánto vale esa tensión? O sea, si yo tengo la tensión VCC menos la tensión VCE, ¿vale? Esto pues será los 12 menos los 5 voltios, 7 voltios. Estos 7 voltios se tienen que repartir entre la resistencia de colector y la resistencia de emisor por igual. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que la tensión de emisor es igual a la tensión de la resistencia de colector y es igual a 3,5 voltios. Porque es la mitad que reparto a cada uno de los dos. Así que ahora la resistencia de colector será la tensión que yo tengo en la resistencia de colector partido por la corriente de colector, o sea, los 3,5 voltios partido por los 0,3 miliamperios. O sea, 3,5 partido 0,3, 11K6. Sí, 11K6. Vale, y esta a su vez será igual a la resistencia de emisor, ¿no? Porque la resistencia de emisor será la tensión de emisor partido por la corriente de colector, o sea, otra vez 3,5 voltios partido por 0,3 miliamperios, pues, ¿vale? Bien, entonces la corriente de base, y esta es la corriente I sub 1, la corriente de base será la corriente de colector partido por la beta, será los 0,3 miliamperios partido por 500, 0,3 partido por 500, a 0,6 microamperios, y la corriente I sub 1, que es 20 veces la corriente de base, por 2 será 12 microamperios, ¿vale? Así que la resistencia R2, que es la tensión de emisor más la tensión base emisor partido por la corriente I sub 1, será 3,5 más 0,7 partido por 12 microamperios, 400 y pico más. 3,5 más 0,7 partido por 12, 350K. Y la resistencia R1, que será VCC menos la tensión de la base, que es la tensión de emisor más la tensión base emisor, partido por la corriente I sub 1, o sea, 12 menos 4,2 partido por 12 microamperios, menos 2 por 12, 650K. ¿Vale? Entonces, de esta manera tenemos establecidas hemos establecido las resistencias de polarización. R2, R1,
RC y RE. ¿Vale? Tenemos calculados todas las resistencias. Bien. Vamos a sacar algún ejercicio más de examen. Este es muy parecido a este que hemos hecho. Este que es el caso de... Entonces, este montaje nos piden las siguientes cosas. La ganancia estática es de 100, la corriente de colector es de 10 miliamperios, la tensión colector emisor es de 10 voltios, la tensión de alimentación es de 25 voltios y ya está, ¿vale? Porque al ser corriente continua, estas partes del circuito pues no tienen ninguna influencia, ¿vale? Nos quedamos solo con esto. Entonces, la peculiaridad de este montaje es que no tiene resistencia de colector. Pero bueno, aparte de que no tiene resistencia de colector, pues todas las cosas funcionan igual. Entonces, tenemos que seguir estableciendo los valores de... Esta es la R1, esta es la R2, esta es la corriente de base. Entonces, ahora, claro, para establecer el punto de polarización del transistor, solo tenemos la resistencia de emisor. Entonces, la resistencia de emisor será la tensión que yo tengo aquí, que es la alimentación, menos la tensión que yo tengo en colector emisor, será la tensión que yo tenga en el emisor. O sea, la tensión de la resistencia de emisor es VCC menos VCE, partido por la corriente de colector. ¿Vale? O sea, será 25 menos 10 partido por 10 miliamperios, o sea, 15 voltios, un K5. Vamos a ver, 25 menos 10 por 10, un K5. Un K5. ¿Vale? Bien. La corriente de base será la corriente de colector partido por beta, será los 10 miliamperios partido por 100, 1 será 0,1 miliamperio. La corriente I sub 1, que es
20 veces la corriente de base será 0,2, será 2 miliamperios. Por lo tanto, la resistencia R2, que es igual a la tensión de emisor más 0,7 voltios, partido por R1, y la tensión de emisor, hemos dicho que era estos 25 voltios menos 10, ¿no? Más 0,7, no, I sub 1, R1 no, I sub 1, partido por los 2 miliamperios. Vale, y esto será 15,7 partido por 2, 7K, 85. Y la resistencia R1, que es VCC menos V más V base emisor, partido por I sub 1, será 25 menos 15,7, 25 menos 15,7 partido por 2, 4K65. ¿Vale? Venga, pues entonces ese será nuestro punto de polarización del transistor. En este caso, dado por la resistencia R1, la resistencia R2 y la resistencia de emisor. ¿Vale? O sea, al final lo importante es fijar, ser capaces de, escogiendo los valores de esas resistencias, fijar cuál es el valor de corriente de colector y de tensión colector-emisor que tiene el circuito. No sé si va a mirar los exámenes a ver si hay algún caso más raro. Es que tampoco hay muchos montajes diferentes, entonces se repiten siempre los mismos montajes del transistor. Ahora cuando hablemos de la amplificación, pues veremos que hay 3 tipos de amplificadores: el emisor común, el base común y el colector común. Entonces, estos amplificadores siempre se conecta a la polarización de la misma forma, así que no hay mucho. Por ejemplo, este sería una variante del que hemos visto antes, que es el que os había puesto en primer lugar. No, esto no. Así.
¿vale? Que es el montaje en par Darlington. Ahí. ¿Vale? En par Darlington. Entonces este nos pide, tenemos Q sub 1, tenemos la beta de Q sub 1 que es de 200 y tenemos la beta de Q sub 2 que es de 50. La corriente de colector es de 50 miliamperios, o sea, esta corriente de colector. La tensión colector emisor es de 40 voltios. VCC, tensión colector emisor, es la que cae, esta es la que cae aquí. Y la tensión VCC es de 200 voltios. ¿Vale? Bien. La peculiaridad de este montaje es que, claro, esta es la corriente de base del par Darlington, pero digamos que este tendría una corriente de colector prima, que esa corriente de colector prima sería igual a la corriente de base que yo estoy inyectando sobre el segundo transistor. Entonces, la beta total es el producto de la beta 1 por la beta 2. O sea, será 5 por 2, será 10.000 la beta total de los dos transistores. O sea, este tipo de montaje se utiliza cuando necesito una ganancia de corriente muy elevada. Y entonces lo que hago es poner dos transistores uno detrás de otro para conseguir esa elevada corriente de polarización. ¿Vale? Dicho esto, pues el resto del cálculo es el mismo. O sea, ¿cuánto valdrá la resistencia de emisor? La tensión VCC menos la tensión colector emisor partido por la corriente de colector. O sea, 200 menos 40 partido por 50 miliamperios. Menos 40 partido por 50 miliamperios. 3200 ohmios. La corriente de base del conjunto será la corriente de colector partido beta 1 por beta 2. O sea, los 50 miliamperios partido por 10.000. 50 partido por 10.000. 5 microamperios. Así que la corriente I sub 1, la que circula por R1 y R2, será 20 veces la corriente de base, 5 por 2, 10, 100 microamperios. Entonces, la resistencia R2, que será la tensión de emisor, que la tensión de emisor es VCC menos VCE 160 voltios, más 2 veces la
A ver, vamos a poner primero la fórmula. Será la tensión de emisor más 2 veces la tensión base emisor partido por la corriente I sub 1. ¿Vale? Dos veces, ¿por qué 2 veces la tensión base emisor? Porque tengo aquí un transistor, tengo aquí una tensión base emisor de este transistor y tengo aquí otra tensión base emisor de este otro transistor. Tengo dos tensiones base emisor en serie. O sea, será 160 160 más 2 por 0,7 partido por 0,1 miliamperio. Y esto será 1,586 mega ohmios. Y R1 será VCC menos VE más 2 tensión base emisor, VBE partido por I sub 1 será 200 menos 160 menos 1,4 por 6 0,1 686 K. ¿Vale? Y de esta forma pues tendremos establecida pues cuál es la polarización de este transistor. ¿Vale? Venga, pues lo vamos a dejar aquí. Os dejo tiempo para que reviséis los exámenes y sobre todo intentéis hacer alguno, ¿eh? Para eso, para iros preparando para el examen. ¿Alguna pregunta? No.